Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 20, donde dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Comienza diciendo este versículo: porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Cristo es el cumplimiento de las promesas divinas, no solo de algunas, sino de todas ellas, ya que en Él se cumplen las promesas proféticas, como así señala el Evangelio de Lucas capítulo 24 y versículo 44. El cumplimiento de la promesa dada por Dios a la mujer cuando pecó, anunciándole la descendencia de ella que heriría a Satanás, como así señala Génesis capítulo 3 versículo 15. Nótese que es el cumplimiento de la bendición para las naciones prometidas a Abraham. Génesis capítulo 26 versículo 4, ya que es el Cordero prometido desde antes de la creación. Primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 20. Y es también la meta del plan de Dios, como señala Colosenses capítulo 1 y los versículos 15 al 18. Definitivamente, es el amén de Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Como se lee en alguna alternativa de lectura, el sí definitivo del cumplimiento divino es Cristo Jesús, ya que no solo es el amén, sino que es Dios en estado de amén, que establece el así, sea cuando Él otorga alguna promesa. Las promesas de Dios tienen fiel cumplimiento en Cristo, como se manifiesta en forma especial en aquellas que tienen relación con la obra de salvación. La ley y los profetas tienen fiel cumplimiento también en Cristo Jesús, como señala Mateo capítulo 5 y los versículos 17 al 18. Y la maldición de la ley, a causa del pecado, fue resuelta en Cristo con su muerte en la cruz. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. De manera que es en Él que se alcanza la justicia de Dios. Mateo capítulo 6 y versículo 33. Y también es en Él que Dios da vida eterna a todo aquel que cree. Juan capítulo 3 versículo 16 y capítulo 17 versículo 3. La promesa de las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida y acción del Espíritu Santo se producen por la intervención de Cristo, como señala Juan capítulo 14 versículo 16 y versículo 26. Por tanto, todas las promesas de Dios son en Cristo sí, esto es, tienen fiel cumplimiento. Continúa diciendo este versículo: y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En Cristo las promesas de Dios se cumplen. Por esa razón se dice amén, en respuesta a la oración. Y es que por esa razón se ora al Padre en el nombre del Hijo, que es el amén. El sea así que Dios da a las peticiones de los suyos conforme a su promesa. En la carta a la iglesia de la Odisea se da a Cristo el título de el amén, Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Que tiene también el sentido de ser verdadero. De esta manera es aquel en quien la revelación de Dios con todas sus promesas, advertencias y decretos tienen perfecto desarrollo y también cumplimiento. Frente a la inseguridad de los hombres y a su firmeza, el amén de Dios, que es Cristo mismo, garantiza todos los compromisos divinos, ya que no solamente contesta a la oración, sino que en una iglesia con los problemas que tenían la de los corintios, puede ser restaurada, porque Él vino para edificar su iglesia.
Mateo capítulo 16, versículo 18. Por tanto, el título de Amén no tiene que ver tanto con la veracidad de Cristo en contraste con los ídolos, sino con la confiabilidad de Dios que le hace digno de ser creído y de quien se debe y puede estar seguro que guardará su pacto y también sus promesas. Es por eso que, por medio de él, decimos amén a la oración, y todo esto para la gloria de Dios, es decir, cuando los creyentes dicen amén a la oración hecha en el nombre de Cristo, descansan en su fidelidad y le glorifican. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: y el que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Comienza diciendo este versículo: y el que nos confirma con vosotros en Cristo. El Padre conforma e incorpora al creyente en Cristo, ya que Dios hace firme al creyente uniéndolo a Cristo. Note que hubo una primera identificación con Cristo para salvación, como así señala Efesios capítulo 2 y los versículos 5 y 6. La acción divina en la salvación se produce en el tiempo en que los cristianos estaban en el pecado y bajo la ira divina. La muerte se produce como consecuencia del pecado, por tanto todos están muertos en delito y pecados. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Note que esa posición de muerte espiritual afecta a todos, y Dios vivifica a los muertos espirituales dándoles vida mediante la unión vital con Cristo. Esta vivificación es una operación del Padre que en su gran amor la otorga mediante la unión con Cristo. En la entrega del pecador al Salvador es un acto de fe, ya que Dios, por medio de la tercera persona, que es el Espíritu Santo que la produce mediante el bautismo que hace, sumergiendo al creyente en Cristo y uniéndolo eternamente a Él. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 13. Así pues, esta unión hace que la vida eterna que está en Cristo fluya por unión vital al creyente y desde ahí, quien está muerto tiene vida eterna. Y lo que el apóstol está diciendo aquí es que la vida nueva, es decir, la vida eterna, se recibe solamente mediante la unión con Cristo. De otro modo, unidos al Hijo, recibimos vida. Juan capítulo 3 y versículo 36. Siendo esta la experiencia de todos los creyentes, mediante la unión con Cristo, todos somos confirmados unos con otros en Él. Esa firmeza que se inicia en la justificación prosigue y también continúa en la santificación. Note que no hay posibilidad de fragmentación de los miembros unos con otros, porque la unidad del cuerpo no depende de los hombres, sino de la acción del Espíritu. Efesios capítulo 4 y versículo 3. Sigue diciendo este versículo: y el que nos ungió es Dios. Además de esto, el Padre ha ungido a cada creyente. Note que esta unción del Espíritu lo capacita para llevar a cabo el ministerio en el ejercicio de los dones de que fue dotado soberanamente por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 1. Pero esa unción es trinitaria, porque, aunque somos ungidos por el Espíritu, este procede del Padre y del Hijo. El que es ungido es sellado por el Espíritu, como propiedad de Dios, de manera que todos los creyentes son ungidos por Dios mediante el Espíritu, lo que los confirma e identifica y genera la comunión unos con otros. Por consiguiente, la firmeza de Cristo se transmite por Él mismo a los creyentes, en quienes se hace vida. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Por esta razón el apóstol se mantiene firme en la predicación
y los creyentes lo hacen en aceptación permanente al mensaje predicado por él. Note que el texto se afirma nuevamente como trinitario, ya que el Padre da la unción uniéndolos al Hijo por medio del Espíritu Santo. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Comienza diciendo este versículo, el cual también nos ha sellado. Note cómo además de la unión, hace una referencia al sellado del creyente con el Espíritu. Esta misma verdad está enseñada en otro escrito del apóstol, como por ejemplo en Efesios capítulo 4 y versículo 30. Este sello divino garantiza la redención de cada creyente, ya que esta acción divina tiene lugar en el momento de creer y recibir la salvación. Note, Dios sella a los creyentes con el Espíritu Santo, y el concepto sellar tiene dos posibles interpretaciones, ya que por un lado el sentido de estigmatizar, es decir, poner una marca, como se hacía con los esclavos mediante un metal caliente sobre alguna parte de su cuerpo, de modo que la señal manifestaba la propiedad que el dueño poseía de él. En el caso de ciertos servicios religiosos, se marcaban también a los que estaban sujetos a ellos, imponiéndoles la marca de la divinidad impresa a fuego en la piel. Esto indicaba que aquellos eran siervos del Dios con minúscula y estaban bajo su protección. Por otro lado, está lo que es más obvio en la interpretación del versículo y que está tomada del sentido del Antiguo Testamento, que se consideraba como sello escatológico la protección y propiedad como ocurre en la referencia profética en la que se manda a un ángel para que selle en sus frentes a los jerosolimitanos que no participaron en los pecados del pueblo. Ezequiel capítulo 9 versículo 4. Estos eran liberados de la ira sobre los pecadores. Ezequiel capítulo 9 versículo 6. En este sentido, el sello del Espíritu Santo garantiza la pertenencia a Dios de la persona sellada y garantiza también la seguridad de la salvación. Además, el sello del Espíritu implica que el creyente pertenece a la familia de Dios y que es suyo, comprado a precio de la sangre de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 23. Por tanto, ha dejado de pertenecer al mundo y a la esclavitud del pecado, y también el yo personal, para ser propiedad de Dios que lo ha comprado. Note que el sello como pertenencia a Dios de los salvos garantiza para ellos la protección eterna que Él pone sobre los suyos. Por tanto, no perecerán jamás. Juan capítulo 10, los versículos 28 al 30. El sello es con el Espíritu. Este dativo instrumental identifica el sello con el Espíritu Santo, que es comunicado a todos los fieles. El sello es el mismo Espíritu, como señala Efesios capítulo 1 y versículo 13, quien estampa la imagen de Cristo en el creyente, haciéndolo semejante al Señor y cumpliendo así el propósito eterno del Padre para con los salvos. Romanos capítulo 8 y versículo 29. Este Espíritu produce las obras de Dios en cada uno de los creyentes, como nos dice Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 y 23. Por consiguiente, el que lleva el sello del Espíritu no puede luchar contra la verdad. Sigue diciendo este versículo: y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Añade el apóstol que con el Espíritu el Padre nos ha dado las arras de la herencia, ya que constituye en sí un anticipo de la herencia prometida
a todos los creyentes en Cristo, ya que en Él somos coherederos de todo. Romanos capítulo 8 y versículo 17. Por tanto, la seguridad de la herencia que el creyente tiene en Cristo está garantizada por Dios mismo, quien, según el apóstol Pedro, la reserva para nosotros en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Pero al mismo tiempo, el creyente que tiene la garantía de la herencia tiene también la certeza o seguridad del disfrute de la misma al ser el creyente mismo guardado, como nos dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. En relación al Espíritu Santo con el que el creyente es sellado como posesión de Dios, se dice las arras. Este sustantivo es una palabra que probablemente tenga origen fenicio y expresa la idea de un anticipo para garantizar una compra, generalmente una cantidad de dinero dado por adelantado. Y ese es el término que la Biblia de los 70 utiliza para referirse a la prenda que Tamar pidió a su suegro Judá, mientras esperaba el envío del precio pactado por llegarse a ella. Génesis capítulo 38, versículo 17. En ese sentido, la idea de que cuando Dios da su espíritu al creyente en el nuevo nacimiento, se obliga a cumplir todas las promesas hechas y darle el total de las bendiciones que comprende la salvación. Las arras son usadas en otro lugar por el apóstol para referirse a la herencia, de modo que escribe las arras de la herencia, que es la seguridad de recibir la herencia venidera conforme a sus promesas. Efesios capítulo 1 y versículo 14. El mismo espíritu en el creyente mediante el fruto que genera en él. Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 y 23. También está dando ya un anticipo del glorioso futuro que espera a los creyentes cuando se produzca la separación del pecado en la gloria eterna. Note que este espíritu dado al creyente le impulsa a una vida de compromiso, mientras espera la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8 y versículo 23. Culmina aquí la enseñanza recordando que el Espíritu está presente en el creyente, para lo que utiliza la expresión en nuestros corazones. Si las arras son dadas por el Espíritu y éstas son un tesoro inestimable de grandeza para cada creyente, como tesoro está bien guardado en el corazón del creyente, donde reside el Espíritu Santo, cuando nos fue dado. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es salvo, no es de Él, como nos dice la palabra de Dios. Pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8 y versículo 11. La perseverancia de los santos es el resultado de la presencia dinámica del Espíritu Santo en ellos, ya que son santos porque son propiedad de Dios, y a quienes el Espíritu transforma a la semejanza de Jesús. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Comienza diciendo este versículo: Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Note cómo este versículo y el siguiente debieran estar al comienzo del próximo capítulo, porque realmente abren aquí el tema del párrafo inicial. Y el apóstol va a explicar
el cambio de planes en su viaje. Anteriormente se dijo que él no era hombre de dos palabras, sino que con firmeza mantenía la que daba. De ahí el largo tramo de preparación de los versículos que se han comentado. Pero para darle una fórmula de garantía aún mayor, ante los lectores invoca a Dios por testigo de lo que va a decir. La expresión es prácticamente una forma de juramento. Es como dice, invoco a Dios sobre mi alma. Es probablemente aún más interesante que una fórmula semejante que ocurrirá más adelante, en el capítulo 11, versículo 31, ya que el apóstol usaba en otros lugares fórmulas de testimonio por Dios, y en nuestro contexto actual son equivalentes a juro por Dios, para afirmar la veracidad de lo que decía, como así también dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 9 y Filipenses capítulo 1, versículo 8. Por otro lado, algunos dudaban de la seguridad de sus palabras. Por tanto, lo que está diciendo y lo que sigue debe de ser considerados como verdad absoluta, puesto que lo hace bajo la invocación a Dios. El juramento para confirmación es el final de toda discusión, como se puede observar en Hebreos capítulo 6 y versículo 16. ¿Pero acaso Cristo no había dicho a los suyos que no jurasen? Mateo capítulo 5 versículos 33 al 37. Note que el juramento por cualquier cosa es una forma hipócrita de actuar para afirmar con ello lo que no es cierto. El único juramento se establece en la Biblia en nombre de Dios. Deuteronomios capítulo 6 y versículo 13. Porque puede actuar contra el perjuro con su poder y autoridad. El creyente no tiene necesidad de proferir un juramento para aseverar lo que dice, porque su modo de afirmar o negar, de prometer o no, ha de ser tan firme y verdadero que no hay necesidad de confirmarlo con juramento, pero en ningún modo se le prohíbe jurar si fuese preciso. Y así lo hace el apóstol en este lugar. El apóstol estaría diciendo que si no era verdad lo que decía, Dios intervendría en contra de su persona. Sigue diciendo este versículo, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. La razón del cambio de planes en el viaje anunciado a Corinto no es otra que la de ser indulgente. La carta de las lágrimas había causado tristeza a los lectores, como Tito le había informado, de modo que ese escrito sustituyó la visita. Sin duda su presencia, abordando los problemas y en especial confrontando a quienes le habían ofendido, poniendo también en su lugar a los falsos apóstoles, habría sido muy doloroso. Por consiguiente, les hace saber que si no había ido, aún era para no causarles dolor, tanto a ellos como a sí mismo. El que no hubiera hecho la visita no era por falta de firmeza en el cumplimiento de sus promesas, ni tampoco por falta de ánimo, como si fuese incapaz de afrontar los problemas personales, sino por atención a ellos, esperando una reacción de los creyentes que no supusiera necesidad de la actuación enérgica como apóstol. El corazón de Pablo es el de un padre y también el de un pastor, que corrige al hijo, y si es necesario, pero que está siempre lleno de gracia para restaurarle. Con todo, les va a advertir más adelante que la visita que personalmente les haría no sería indulgente con ninguno, como señala el capítulo 13 y versículo 2. Por ese afecto que le procesaba no había aparecido por Corinto aún, y en la epístola anterior
les preguntaba si quisieran que él fuese con vara o de una forma amable y afectiva. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 21. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Comienza diciendo este versículo: no que nos enseñoreemos de vuestra fe. Los opositores de Pablo le acusaban delante de la iglesia de pretender enseñorearse de ellos, ejerciendo autoridad sobre la fe. Y los mismos falsos apóstoles habrían sugerido a la iglesia que su autoridad no era como la de los verdaderos apóstoles que estaban en Jerusalén, sino que era un advenedizo que se hacía pasar por tal y que ejercía con tiranía una autoridad que no poseía entre los creyentes. Pero note que nunca el apóstol pretendió ejercer una tiranía sobre los creyentes, como ocurrió con otros, a modo de ejemplo, como Diotrefes, tercera carta de Juan, versículo 9 y versículo 10. Note que en la iglesia no hay autoridad, sino tres y todas divinas. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo, vicario de Cristo en la tierra, y la palabra, única autoridad de fe y también de conducta. Los demás líderes, sean ancianos, sean pastores o maestros, ejercen autoridad en la medida que aplican la palabra para la instrucción y marcha de la iglesia, pero ellos mismos en sí mismos no son autoridad. Los más grandes hombres de Dios en el ministerio, los pastores más renombrados, los ancianos más capaces, no están sobre la congregación, sino entre ella, como señala la primera carta de Pedro, capítulo 5 y los versículos 2 y 3. Sigue diciendo este versículo: sino que colaboramos para vuestro gozo. Por el contrario, la actitud del apóstol no buscaba dominar sobre los corintios, sino colaborar al gozo de ellos. La visita con vara para disciplina no causaría gozo, sino todo lo contrario, tristeza. Por tanto, buscando la alegría de un encuentro, no había acudido todavía a aquella iglesia, esperando que el tiempo cambiara la situación y la visita fuese una gozosa bendición mutua. Las amonestaciones, los escritos, el envío a ellos de colaboradores tan destacables como por ejemplo Timoteo y Tito, demuestra que en lugar de contristarle, estaba buscando solo su bienestar y gozo espiritual. El ministerio del apóstol no pretendía enseñorearse de los creyentes, sino ayudarles al gozo, que se alcanza en la vida de fe. Note que había serios problemas en la congregación, había oposición, manifiesta, pecado encubierto, pero con todo el apóstol no ponía en duda que estaba firme en las verdades de la fe enseñada por él, por lo que buscaba ayudarles en el progreso espiritual que se manifiesta en un mayor gozo en la plenitud de la fe. Filipenses capítulo 1 y versículo 25. Sigue diciendo este versículo: porque por la fe estáis firmes. No era alguien que se apoderaba de ellos como teniendo dominio sobre la fe, como si dijera: no tengo dominio sobre la fe, porque en ella permanecéis firme, sino que esta indulgencia no tiene que ver con que guardéis o no la doctrina recibida, sino la conducta consecuente con la fe. Por esa razón, no hay ninguna autoridad en la Iglesia que pueda determinar algo contrario a la Escritura, que sea de obligado cumplimiento por los creyentes. La vida gozosa que se manifiesta en la fe es la que vence al mundo, ya que la vida victoriosa que mantiene firme
al cristiano es de Cristo y se hace realidad en el creyente por medio de la fe. Note que la fe firme de los creyentes hará salir de la Iglesia a los sediciosos que pueda haber en ella, como señala la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 19. Puntual o continua, la firmeza de la fe es una realidad para el creyente. De ahí la gran necesidad de armarse con el escudo de la fe. Efesios capítulo 6 y versículo 16. Y se ha de estar así para poder mantenerse firme en el terreno de victoria en donde hemos sido puestos. Y voy concluyendo con esto. Cuando dice la palabra sellado, se refiere a la práctica antigua de poner un pedazo de cera sobre un documento para colocar la impronta de un sello que indicaba la autoridad o propiedad, autenticidad y protección. Esto es lo que reclama el Espíritu Santo mediante el sello espiritual que pone en los creyentes. También nos habla de las arras, ya que es un juramento o pago inicial. El Espíritu es como el adelanto o la cuota inicial que garantiza la herencia eterna que recibe cada creyente, como dice Efesios capítulo 1 y los versículos 13 y 14. Amigo y amiga oyente, ¿estás tú sellado por Dios como propiedad suya? Nota que esto no significa el decir yo ya creo en Dios, sino estar sellado por Dios como propiedad, ya que Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre en la cruz del Calvario y lo hizo a favor del pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida. Entonces, ¿tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón? Mi amigo, mi amiga oyente, si aún no estás seguro o segura de tu salvación en Cristo Jesús, es necesario que vengas a Él y que seas sellado con el Espíritu Santo de Dios. Él lo dice en su palabra, no lo digo yo, no lo dice ninguna institución. Así que, si aún no has tomado esa decisión, pues ahora puedes hacerlo. Basta con que simplemente hagas una oración de fe, invitándole a Jesucristo a que venga a tu vida y perdone tus pecados. Ora conmigo si nunca antes lo has hecho y di: Señor Jesús, vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados, y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.